Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios, esa palabra que quiere hoy hablarte al corazón y restaurarte. Escuchá lo que te dice a través de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. La buena nueva, el Evangelio, lo han recibido, y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados, y lo guardan tal como se los anuncié. Si no, habrían creído en vano. En esta sola fórmula hay muchas puntualizaciones que hoy son muy actuales. La primera, el Evangelio es una alegría, el Evangelio es un gozo, es algo bueno. Segunda, el Evangelio no se inventa, el Evangelio se recibe. Tercero, el Evangelio no se deforma, se lo toma tal cual es. Cuarto, el Evangelio es salvador. El Evangelio restaura al hombre, lo reconstruye. ¿Cuál es mi aprecio por el Evangelio? Pregúntate, ¿cuál es tu aprecio por el Evangelio? ¿Haces elecciones en el Evangelio? Esto sí, esto no. ¿Retenés quizás lo que te gusta, corriendo el riesgo, como dice San Pablo, de no encontrar ya nada en él, porque si no me encontraría solo a mí? Si de vez en cuando Dios no es como un intruso que nos desconcierta y nos choca, si Dios no es el totalmente otro, es porque en el Evangelio buscamos tan solo, muchas veces, una justificación de nuestro propio pensamiento. Queremos que Dios
piense y diga las cosas como las pienso yo. Les he transmitido lo que yo mismo he recibido, dice San Pablo. Qué profunda humildad la del apóstol. Es el primero en someterse al mensaje que tiene que transmitir. Y lo que transmite es esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Acá tenés, sin duda, uno de los primeros credos que recitaban las comunidades cristianas primitivas. Diríamos que es una fórmula mínima de profesión de fe. Una fe extremadamente simple, toda, fíjate, concentrada en 3 acontecimientos históricos: la muerte, la sepultura y la resurrección. 3 hechos que se produjeron de una vez, pero 3 hechos significativos, anunciados en todo tiempo por las Escrituras. Esa fórmula repetida conforme a las Escrituras muestran que la muerte y la resurrección de Jesús eran unos hechos esenciales en el plan de Dios para la salvación del mundo. Y dice, por nuestros pecados. Se apareció a Pedro, a los 12, luego a 500 hermanos y a mí, el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo. Pablo está citando una lista no exhaustiva, ninguna aparición a Magdalena. Una lista de testigos que se beneficiaron de las apariciones del resucitado. Y es una lista muy jerarquizada. Mas, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. He trabajado penosamente, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así, los 3 acontecimientos citados no son solamente hechos históricos antiguos, son fuente de una vida nueva. Pablo ha muerto a su pecado y ha resucitado. Ya empezó a resucitar con Cristo. Esa fórmula algo embarazosa de Pablo es muy reveladora. Ni yo solo, ni Dios solo, sino Dios y yo, en una unión indivisible. Qué expresión admirable de la gracia. Gracia que no trabaja sin nosotros, pero con la cual hacemos mucho más de lo que lograríamos con nuestras propias fuerzas. ¿Podría decir yo lo mismo? ¿Cómo es mi compañerismo con Dios? ¿Hay ósmosis entre Dios y yo? ¿Del mismo modo que en San Pablo? Te invito a que ores y medites todo esto escuchando este tema musical de Misael García, titulado Que fluya el río. Levanta tus manos al Señor y deja que el río del Señor fluya. Que fluya el río de tu presencia. Que fluya el río de tu amor en mi vida. Que fluya el río y llene todo, arrastre toda mi maldad, limpiando con poder todo mi ser. Que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí por siempre. Que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí por siempre.
de tu presencia. Cierra tus ojos y déjalo que fluya en mi vida. Oh, que fluya el río y llene todo, arrase toda mi maldad, limpiando con poder todo mi ser. Que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí por siempre. Que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí por siempre. Levanta tus dos manos. Que fluya el río de tu presencia, que fluya el río de tu amor en mi vida, que fluya el río y llene todo, arrase toda mi maldad, limpiando con poder todo mi ser. Que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí por siempre. Que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí por siempre. Díselo al Señor fuerte. Que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí por siempre. Ahora levanta tus manos y déjalo que empiece a fluir. Espíritu Santo, empieza a fluir. Levanta un cántico nuevo. Levántale, adórale, bendícele. Fluye, Señor, en mi corazón. Dile que le amas, dile que le adoras. Déjalo que fluya ese Espíritu Santo. Fluye, fluye como un río. Sí, Señor. Levanta tu voz. Te adoramos, Señor. Eres digno. Arrastra toda nuestra maldad, Señor, con tu río. Apládale fuerte al Señor.
Que fluya el río, que fluya el río, que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí por siempre. Que fluya el río más y más, hasta desbordarse en mí por siempre. Aleluya. Te invito ahora a que escuches este Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50, que dice así. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados. Por eso demuestra mucho amor. Pero a aquel a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. En cierta ocasión, una mujer de la vida, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa de Simón, el fariseo, vino con un frasco de perfume y llorando se puso a regar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y después los secaba con sus cabellos, los cubría de besos, se los ungía con el perfume. Está de más notar el incómodo rechazo puritano de los comensales, marcado, como todo grupo cerrado, por la imagen social que tenían de ellos mismos y las reglas del juego social. El propio Simón pensó para sus adentros: si este fuera profeta, sabría muy bien qué clase de mujer lo está tocando. Y demostrando una gran madurez personal, Jesús se hace cargo perfectamente de la situación. Él se sabía enviado a llamar a los pecadores, a salvar lo perdido, lo marginado de la salvación. Así que dejó caer una parábola de las suyas. 2 deudores insolventes debían
50 y 500 denarios respectivamente. Ambos fueron perdonados por su acreedor. ¿Cuál le amará más? Esta fue la pregunta que le hizo al fariseo. Y la respuesta era obvia: aquel a quien más perdonó. Simón y esta mujer sin nombre son los dos personajes de la parábola. La encarnan al vivo. El fariseo es el que debe 50, la mujer 500. Y es manifiesto quién agradece más el favor, quién ama más. Es la pecadora. Y acá están los detalles de cariño hacia Jesús, que en voz alta afirma: sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor. O sea, el amor que me muestra esta mujer es la señal y el agradecimiento del perdón que recibió. Al oír hablar de perdón de los pecados, surge entre los fariseos invitados la misma sorpresa, la misma crítica que otras veces. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Sencillamente Dios, porque solo Él puede hacerlo. Pero ¿cómo llegar a esta conclusión lógica sino desde la fe? Precisamente fe es lo que tiene la mujer pecadora, junto con el amor. Y por eso Jesús la despide diciéndole: tu fe te ha salvado, vete en paz. La escena evangélica de hoy habla por sí sola. Sobraría todo comentario. El fariseo y la mujer representan dos actitudes ante Dios, dos tipos de religiosidad, lo mismo que el fariseo y el publicano de otra parábola. Por su actitud autosuficiente, el primero no alcanza el reino de Dios ni recibe su favor, porque ya cree que lo tiene. Por su postura humilde, la segunda entra por la puerta grande del reino sin más credenciales que su indigencia, su arrepentimiento, su vacío personal, su amor, que justamente le consiguen el perdón y el don de Dios. El amor y el perdón se implican mutuamente, porque el amor cubre la multitud de los pecados, dice la primera de Pedro 4:8. Nosotros somos ese fariseo Simón cuando perdemos la conciencia de ser pecadores. No se trata de vivir morbosa, sino realísticamente la culpabilidad. Ante Dios todos somos deudores insolventes, todos somos perdonados gratuitamente. Y como vemos en esta parábola de la pecadora perdonada, es justamente la fuerza del amor que nos otorga aquel que nos ama, lo que regenera a la persona, lo que la mantiene de pie, lo que la mantiene con esperanza, lo que le devuelve la dignidad de sí misma. Acá una vez más, como en el caso de la mujer adúltera de Juan 8, la mirada de Jesús llena de ternura rescata una vida perdida. El amor rescata una vida perdida. Para lograr este perdón que impulsa al amor, o este amor que perdona, es necesario comenzar por reconocernos pecadores, necesitados, no merecedores de esto que se nos da. No nos liberamos del propio pecado ni merecemos la gracia de Dios por nuestro esfuerzo personal. Es la actitud del fariseo. Sino que lo hacemos aceptando el amor y aceptando el perdón gratuito de Dios, el que nos ofrece. Es lo que hace la pecadora. Igualmente, en relación con los hermanos, el que no se siente pecador e imperfecto es incapaz de construir fraternidad, porque no comprende a los demás, porque no perdona a los demás. Dios siempre está del lado del perdón, porque en Cristo tomó partido por el hombre. El cauce de esta misericordia, de esta benevolencia para con nosotros, es justamente por disposición suya el sacramento de la reconciliación, de la penitencia. En este sacramento, el perdón de Dios actúa
se nos aplica la fuerza redentora de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y el Señor nos abraza nuevamente, como aquel padre que abrazaba al hijo pródigo. Ora conmigo. Te bendigo, Señor, porque eres un Padre bueno. Dichoso el que experimenta tu amor y tu misericordia, como esa mujer sin nombre del Evangelio de hoy. Feliz el que se sabe querido locamente por ti, Señor, a pesar de su limitación, a pesar de su miseria sin fondo. Qué asombroso beneficio el de tu amor por nosotros, Señor. Qué incomparable ternura, qué cariño aquel que nos demostraste. Para rescatar al esclavo, entregaste a Jesús, a tu Hijo. Feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. Así la gracia y la vida, y no el pecado y la muerte, van a tener la última palabra. Bendito seas, Señor. Amén. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical de Fabricio, titulado En ti confiaré. Eres mi protector, mi amigo, mi refugio en la tempestad. Eres mi roca fuerte, mi castillo, el Dios en quien yo siempre confiaré. Aunque a veces no te pueda ver ni entender, yo sé que estás obrando, en ti yo confiaré. Jesús, eres fiel, en ti yo confiaré. Mi Dios, eres fiel y a ti levantaré adoración desde lo profundo de mi corazón. En ti descansaré. Eres mi Salvador, el Padre de amor, mi pan de vida, mi luz, mi eternidad. Eres la fortaleza en debilidad, el Dios que siempre me sustentará. Aunque a veces no te pueda ver ni entender, yo sé que estás obrando, en ti yo confiaré. Jesús, eres fiel, en ti yo confiaré.
estás obrando, en ti yo confiaré. Jesús, eres fiel, en ti yo confiaré. Mi Dios, eres fiel y a ti levantaré adoración desde lo profundo de mi corazón. En ti descansaré. En ti descansaré.